ya por cuestiones que estuvimos mencionando la clase pasada, ustedes ven que nosotros de a poquitito vamos abordando el tema de las redes, pero siempre como que queda alguna duda y un poquitito más, ¿sí? Vamos a ir de a poco metiéndonos cada vez más, ¿sí? Hay contenidos que tienen que ver con la transmisión de datos que todavía no van a ser parte de esta clase, ¿sí? Vamos a arrancar un poco con conceptos de multiplexación, con conceptos de codificación. Vamos a ver algunos de los primeros nombres que van a ver referidos a las tramas para transmisión de datos, pero lo que es propio de los cables y el tipo de canales que se utilizan, tengan paciencia, lo vamos a ir viendo en las clases subsiguientes. ¿Hay alguna duda hasta acá? Si no, ya arrancamos. Bien. Eh, Denme un segundo que voy a minimizar la ventana. Les aviso por las dudas que no voy a estar viendo el chat porque tengo la ventana del chat minimizada eh, para poder ver justamente toda la diapositiva. Así que las preguntas, si es que las hay, les pido por favor que traten de hacerlas con el micrófono. Bien, no podemos hacer una introducción a los sistemas de comunicaciones sin hablar de la digitalización, ¿sí? Cualquier señal o cualquier variable eléctrica que conocemos, mismo la voz, que ahora yo les estoy transmitiendo a ustedes, son señales analógicas, no son señales digitales. Y sin embargo, ocurre más con esta clase virtual que estamos teniendo, que toda la información que ustedes reciben y que su oído interpreta en forma analógica, en realidad está pasando por un proceso de digitalización, ¿sí? Tenemos una variable eléctrica atrás de eso, que es una señal totalmente analógica, pero necesitamos convertirla en una señal digital justamente para garantizar qué cosa, que la voz que ustedes están escuchando llegue, ¿sí? Con las tecnologías que tenemos hoy en día, de manera fiable, de manera rápida, de manera confiable, ¿sí? Para que todo ese proceso llegue a cómo son las comunicaciones el día de hoy, es que necesitamos que estas señales analógicas se transformen en señales digitales. Todos sabemos que las señales analógicas varían en el tiempo, ¿sí? Que pueden ser sinusoidales o pueden tener varias frecuencias que se sumen y que se corresponden con una amplitud que en general y en lo que vamos a ver nosotros siempre se trata de una tensión, una carga, una corriente, ¿sí? Eh, Podemos tener casos de señales periódicas, ¿sí? Con un periodo determinado, pero en general, por ejemplo, como ahora que yo les estoy hablando a ustedes, vamos a estar hablando de señales que tengan distintas frecuencias. La señal digital, por otro lado, es una variable también eléctrica, pero va a tener únicamente dos niveles posibles. ¿Cuáles van a ser esos dos niveles? El 0 y el 1, ¿sí? Y la variación que va a tener en el tiempo va a ser no puramente la información de la señal analógica, sino algún tipo de resultado de una codificación que se hará en donde estas señales analógicas se transformen en una sucesión de ceros y unos. Bien, ¿cómo hacemos esto? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que estas señales analógicas que necesitamos introducir a los sistemas de comunicaciones puedan comportarse como señales discretas, para empezar, y además digitales? Bueno, ahí es donde surge un teorema muy conocido en las comunicaciones, muy famoso, que es el teorema de Nyquist. ¿Y qué es lo que nos dice el teorema de Nyquist? Nos dice que para una determinada frecuencia máxima en una señal, ¿sí? Yo en una señal puedo tener varias frecuencias, como mencionamos hace un rato, pero hay una de esas frecuencias que va a ser la frecuencia máxima. Lo que nos dice el teorema de Nyquist es que alcanza con tomar una frecuencia de muestreo de el doble de la frecuencia de la señal para poder reconstruir la señal del otro lado del canal de comunicaciones, ¿sí? Si yo tomo muestras con la frecuencia correspondiente a la frecuencia de Nyquist, ¿sí? A la frecuencia que cumple con el teorema de Nyquist, me voy a garantizar que al momento de volver a transformar esa señal digital en una señal analógica, voy a poder hacerlo porque voy a tener la suficiente cantidad de muestras para que lo que yo decodifique no sea algo que no tiene ningún sentido, ¿sí? O que no se parezca a la señal original. Bien, el procedimiento tiene varias etapas. Contamos con la etapa A, ¿sí? Donde tenemos esta señal analógica y lo que necesitamos es muestrearla. La muestreamos con una señal que cumple justamente con el teorema de Nyquist y obtenemos a la salida B una señal que está
discretizada, vamos a decir, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, ahora vamos a tener valores discretos, pero todavía no está representada con ceros y unos, ¿sí? Fíjense, como dice en la diapositiva, el muestreador ingresa la señal analógica, ¿sí? Y lo que hace es discretizarla, volverla discreta. ¿Cómo? Tomando estas frecuencias de muestreo, ¿sí? De la misma manera en la que vimos en la diapositiva anterior. Y esto es cumpliendo ¿qué cosa? El teorema de Nyquist, que nos decía que con tomar una frecuencia del doble de la mayor frecuencia que aparece en la señal, nos va a alcanzar para que esa frecuencia de muestreo nos permita luego reconstruir la señal una vez que se haya dado la comunicación. Hacemos eso y obtenemos la señal que aparece en el dibujo B, ¿sí? La señal discretizada o digitalizada, si quieren. En general, digitalizada se refiere a los dígitos, pero a veces se usa para binario, por eso por las dudas, discretizada. Una vez que hacemos eso, tenemos un conversor, ¿sí? O codificador, en donde ingresa la señal B, y esos puntos finitos de tensión que tenemos, ¿sí? Que ya no son analógicos, los convertimos a través de alguna conversión, que ahora vamos a ver a medida que vayamos avanzando en esta clase, en una cantidad de valores que van a ser binarios, ¿sí? Que van a tener únicamente como valores combinaciones de ceros y unos. De esta manera obtenemos la señal binaria cuantizada, que es la que aparece en la figura C. ¿Alguna duda hasta acá? Nada. Claro. Nyquist. En realidad, si es una sinusoidal, obviamente usa la única, ¿sí? Si no, utiliza la frecuencia máxima que aparece, porque es como la frecuencia, o sea, tiene que ser mayor a la frecuencia máxima. ¿Dónde puse mínimo? Porque esa es la frecuencia mínima de muestreo. Quiere decir que yo no puedo tomar una frecuencia de muestreo, ¿sí? Que sea más chica que 2 veces la frecuencia máxima. Por eso fíjate que al costado dice Nyquist y dice frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual. O sea, como muy chiquita tiene que ser 2 veces la frecuencia máxima. No, de nada. Bien. Todo esto muy bonito, pero no dejamos de estar en eh, dibujos en donde vemos sinusoidales y vamos viendo cómo esto se va a muestrear. Para utilizar un poquitito, pero solo de forma introductoria, los lenguajes correspondientes a las jerarquías de transmisión, vamos a suponer que tenemos un canal de voz, ¿sí? Que está digitalizado con 8 kHz, porque ese es el doble de la frecuencia máxima de la voz, ¿sí? Entonces se asume que alcanza con esa frecuencia, y con 8 bits nos arroja una trama de 64 kilobits por segundo. Si tenemos 32 canales de voz de 64 kilobits por segundo, nos va a dar una trama de 2048. 2048 son 2 megabits por segundo, y esa es la trama en la que vamos a llamar la trama SDH. SDH es uno de los protocolos de transmisión o de comunicaciones que vamos a tener. Hay otro tipo de tramas, que son las tramas SONET. Creo que Marce mencionó en la clase pasada que tenemos las tramas europeas y las tramas americanas, y nosotros nos basamos en las tramas europeas, pero tenemos que saber que existen las tramas americanas, que tienen otro nombre, y que también por ahí, si estamos leyendo algo y las vemos mencionar, saber que se refiere justamente al otro tipo de tramas que hay definidas. Entonces, tenemos una trama de 2 megabits por segundo. Esa trama en la tipificación europea va a ser la trama E1. La trama de 34 megabits por segundo va a ser la trama de 3. Y así tenemos varios cálculos y podemos poner que varias de las tramas, como la STM1, la STM4, la 16, la 64 y las 256, se calculan de la manera que aparece escrito ahí. Fíjense que tenemos 270 columnas por 9 filas y por 8 bits en todos los casos. ¿Sí? Todo eso lo multiplicamos por los 8 kHz, y finalmente, cuando se trata de el STM1, simplemente va a ser ese el valor de transmisión. Si tenemos el 4, lo tenemos que multiplicar por 4, el 16 por 16, y así sucesivamente tenemos todas las tramas a las que llamamos tramas STM. ¿Sí? Vamos a ver ahora un poquitito más en qué consiste esta trama STM. Dijimos que estábamos hablando de una Una jerarquía consulta. SDH, ¿sí? ¿Qué sería la trama? ¿Un trozo de mensaje o No se te escucha bien, datos? perdón.
Hola. Hola. ¿Ahí sí? Más o menos, a ver. No, preguntaba qué es una trama, si es un formato o un mensaje o qué. Bien, cuando nosotros utilizamos transmisión en las comunicaciones, ¿sí? En general uno no puede directamente mandar cada una o sea, para que los bits tengan algún sentido, ¿sí? Hay que ordenarlos de una determinada manera. Esas determinadas maneras en las que se puede ordenar están tipificadas. No es que a mí se me ocurra ordenarlo de una determinada manera y simplemente hago la transmisión. Esas tipificaciones responden, ¿sí?, a ciertos órdenes. Cuando hablamos de una trama, la trama en general suele tener un encabezado, que me está diciendo que esa trama comienza, suele tener una determinada cantidad de espacio dedicada a la información, por ejemplo, puede tener una cantidad de espacio dedicada a algún tipo de información que no es propia de esa información, sino de cómo debe decodificarse esa información. Pero sin ir tan adentro, por eso les decía, esto es todavía introductorio, entiendan que la trama se trata de una tira de datos que va a entrar dentro de un protocolo determinado, ¿sí? El SDH o Synchronous Digital Hierarchy, ¿sí?, es una jerarquía, un protocolo de transmisión de datos que tiene una determinada característica. Vamos a ir entrando de a poquito en eso, ¿sí? Por ahora nos alcanza con saber que es la forma en la que vamos a transmitir los datos. No sé si eso te aclaró o más o menos. Sí, sí, está bien, gracias. ¿Sí? Bien. Yendo un poquito más a eso que acabamos de mencionar. Tenemos la trama SDH, ¿sí? O sea, la cantidad de bits correspondientes a ese paquete de información. La trama, tómenla como un paquete de información. Ese paquete de información va encapsulado en un tipo de estructura de datos denominado a su vez contenedor. ¿Por qué? Porque el contenedor va a tener varias tramas. Una vez encapsulados esos contenedores, se añaden estas cabeceras, ¿sí?, que recién estaba mencionando, que identifican que después después de cada una de esas cabeceras, va a venir el contenido de la trama, ¿sí? Luego de eso, va a haber un proceso de multiplexación, que se puede hacer de varias maneras, que lo vamos a ir viendo en las diapositivas que siguen, y se integra, por ejemplo, en este caso dice, de una estructura STM1. Podría ser de algún otro tipo de estructura, ¿sí? Si hay niveles superiores, se pueden utilizar varias estructuras STM1 y entonces dan lugares a las otras estructuras STM que estuvimos viendo, la 4, la 16, la 64, dependiendo de cuál sea la estructura que querramos utilizar. Nuevamente, haciendo el paralelismo de las tramas STM con las tramas SONET, ¿sí?, en la jerarquía americana, el SONET nos da distintos tipos, ¿sí?, así como teníamos L1, L3, LSTM1, LSTM4, en SONET vamos a tener T1 o DS1, ¿sí?, que es de 1,536 megabits por segundo, T3 o DS3, que es de 44,736 megabits por segundo, OC3, OC12 y OC48. ¿Por qué son distintas? Porque vieron que eso hasta pasa con el sistema métrico, ¿sí? Cada uno tiene el suyo, y bueno, hay que saber que el otro existe, pero sepan también que el que se utiliza acá es el europeo. Bien, dijimos que íbamos a poder enviar información y que teníamos la posibilidad de, del otro lado del canal de comunicaciones, saber qué información estaba llegando. Nosotros tomamos el recaudo de muestrear con la frecuencia de Nyquist, lo cual nos garantiza que vamos a poder reconstruir la señal, pero tenemos que tener en cuenta que no solamente se va a tratar de que la señal se transmita y del otro lado se pueda reconstruir, sino también que en la transmisión no se produzca ningún error, que no haya ningún ruido, que no haya ninguna perturbación que haga que la información que se transmite no sea la misma que después llegue hacia el otro lado. Ahí es donde aparece un teorema, ¿sí?, que es el teorema de Hamming, que lo que hace es darnos una manera de corregir en caso de tener un error en la transmisión. Una de las preguntas que suelen hacer es ¿por qué solamente nos puede corregir un error? O sea, si nos puede corregir un error en un único bit, ¿para qué me sirve? Si seguramente tengo errores en varios bits y entonces no voy a poder reconstruir. Bueno, una realidad es que si bien es claro que necesitamos de alguna manera corregir ese error, también tenemos un montón de teoría detrás de esto relacionada con la probabilidad de error de bit, ¿sí?, que no le vamos a hacer hincapié en esta materia. Yo no sé si ustedes tienen muchas materias en donde traten estos temas, pero si las tienen seguramente habrán visto que la probabilidad de error de bit siempre se busca y se desea que sea muy baja.
Entonces, para una probabilidad de error de bit muy baja, a lo sumo se puede asumir que como mucho vamos a tener error en un bit. De esa manera, con el teorema de Hamming, vamos a poder no solo detectar cuál es el error, sino corregirlo. ¿Sí? Hay otros ejemplos que es, por ejemplo, agregando un bit de paridad. Este es, o sea, si bien lo que vamos a ver es Hamming, este es otro tipo de ejemplo que es, si yo tengo que transmitir los valores A y B, ponemos acá todas las combinaciones posibles de A y B, y lo que hago es transmitir un bit extra, que es el bit de paridad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tenga dos valores iguales, el bit de paridad va a estar en 0, y cuando yo tenga dos valores distintos, el bit de paridad va a estar en 1. Entonces, si yo solo puedo tener un error en un bit, fíjense que con cualquiera de estos que cambie, yo me voy a dar cuenta que hay algo que está mal. Pero lo único que voy a poder es darme cuenta de que el mensaje me llegó mal, no lo voy a poder corregir, porque no voy a saber cuál es el error, dónde está el error. Entonces, a lo sumo, lo que se puede hacer en un caso en donde solamente podemos detectar errores pero no corregirlos, es pedirle al remitente que por favor vuelva a enviar la información, pero a sabiendas de que nos llegó con errores. A ver si hay algo más que me está tapando, el cartelito me tapa toda la pantalla. Bien, ¿dudas con respecto a esto? Sí, perdón, todavía no Sí. entiendo muy bien el ejemplo de por qué si tenemos TX101 recibo 111. El ejemplo, código resultante de 2 bits, por ejemplo, tengo, bueno, si por ejemplo yo tengo TX 101, significa que yo lo que quería transmitir era 01, ¿sí? Y el 1 lo agregué porque sabemos que es un bit redundante, no me da información nueva, pero sí me da información sobre la paridad de esta cantidad de bits, ¿sí? Y los bits es una condición que cuando los bits son, la cantidad de unos es impar, se pone en 1, y cuando la cantidad de se pone en 0. Entonces, si yo estoy recibiendo 1, 1, 1, yo sé que los últimos dos bits corresponden a la información, y este bit me da una idea de la paridad. Entonces, si yo estoy recibiendo 1, 1, 1, yo sé que o bien está el error en el bit de paridad, porque debería ser 0, ¿sí? me tendría que dar una información redundante. O bien el error puede estar en el 1 del medio o en el 1 del final. Yo sé que alguno de los tres es incorrecto. No sé cuál. ¿Se entiende por qué? Porque podría tratarse de este valor. ¿Ven la flecha ahí? No sé si la ven. Podría tratarse de este, pero también podría tratarse de este, en donde el error estuvo acá, o podría tratarse de este, Perdón, donde la flecha no se ve, ¿eh? ¿no se ve la flecha? Bueno, en el caso de el 111, si yo sé que recibo el 11, pero no veo cuál es la transmisión, ¿sí? Podría tratarse de cualquiera de los últimos tres valores que aparecen en la tabla. ¿Por qué? Porque yo sé Ok. que tengo un error, yo sé que el error está en alguno de los bits, porque el 111 no era parte de mi diccionario. Ahora, lo que no sé es si se trata de un 011, si se trata de un 101 o si se trata de un 110. Puede ser cualquiera de los tres, pero por lo menos puedo detectar que hay un error. Ok, perfecto. Gracias. No, de nada. Pero esto solamente sirve para 2 bits. No, no necesariamente. Si fueran más bits, como yo asumo que únicamente puedo tener error en un bit, yo puedo detectar también que en cuanto uno de los bits de información me cambie, ya el bit de paridad va a estar mal. Entonces ahí ya voy a tener una alerta que me dice que hay un error. Lo que sí no funciona si hay varios errores. Ahí ya no se puede. Se supone que siempre es eh, para un único error. Y respecto a la distancia, o sea, yo tengo que colocar los mensajes en orden, o cómo sería, tengo que recodificar algún mensaje para que la distancia sea de Para que la distancia distancia sea 2. 1. Sí, esa es otra manera también de chequear. Son dos ejemplos. Está el ejemplo 1 y el ejemplo 2, es cierto. La otra posibilidad, las posibilidades es con el bit de paridad. Otra posibilidad es poner un código de estancia 1. Este en realidad tendría que estar invertido. Ah, no me ven la flecha. Bueno, perdón. El ejemplo 1 tendría que ser 00, 01, 11, 10. ¿Sí? De esa manera me aseguro que solamente cambie un bit de una palabra a la siguiente. Cada una de estas es una palabra. En el caso de ese ejemplo, donde fíjense que los últimos dos quedaron invertidos, les pido disculpas ahí por el error en la diapositiva, fíjense que la distancia sería 1. Entonces, si a mí me llega cualquier bit cambiado, yo me voy a dar cuenta de que hay una distancia mayor y que por ende
el bit me llegó con error. Alguno de los bits me llegó con error. De nuevo, son casos en los que puedo darme cuenta que hay un error, pero no puedo darme cuenta cuál es el error. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Sí, por mi parte sí. Gracias. Perfecto. Pregunto cada tanto porque tengo miedo de quedarme sin red, como le pasó a Marce la semana pasada, y quedarme hablando sola por un rato. Así que con que me digan que sí, ya sé que no estoy hablando sola. Bien. ¿Qué ocurre con Hamming? Por supuesto, siempre los primeros ejemplos son los ejemplos que no son los mejores, ¿sí? Siempre para vender un producto, primero mostramos los que andan mal. Y entonces aparece el concepto de Hamming, que qué ventaja tiene el concepto de Hamming, que es que además de detectar el error, me puede decir dónde está el error y corregirlo, ¿sí? Para eso, lo que nos pide el código de Hamming es una distancia de 2n más 1, ¿sí? Siendo de la distancia que no está muy... No está muy bien por ahí dicho acá o claro mirándolo con la diapositiva. A ver, déjenme ver si... Bueno, sí, nos está diciendo que la distancia que necesito encontrar, ¿sí? Para cuando ahí yo tenga n igual a 1, ¿sí? Voy a tener ya una distancia 3. O sea que alcanza con que haya un bit, lo cual obviamente voy a tener que corregir, para poder corregir el error cuando lo transmito, ¿sí? Si yo tuviese una distancia de 1, no lo puedo detectar, con 2 detecto el cambio de un bit, bueno, con 3 puedo corregir hasta un bit. Esto lo vamos a ver mejor ahora que veamos bien cómo es el concepto de la cantidad de bits que tengo que agregar para que la redundancia me permita corregir. Bien. Vamos a suponer que el código que yo quiero mandar es un código con ABCD bits de información, ¿sí? Yo tengo mi bit A, mi bit B, y mi bit C y mi bit D, que son bits de información. Yo ya sé que voy a tener que mandar una cantidad mayor de bits, porque voy a tener que mandar bits de redundancia para poder justamente encontrar, en el caso de que haya un error, y encontrar cuál es ese error. Cuando yo tengo una cantidad de bits de mensaje, por eso le ponemos la letra M, ¿sí? Estoy mostrando con la flecha, me da pena que no la vean, porque... A ver si puedo... Sí se Sí ve se tu ve. flecha. No, sí se ve. Sí se Ahora ve. sí se ¿se ve, ve en la la anterior no se flecha? veía. Ah, qué Antes no raro. sabía así, ahora sí. Buah. Mejor, porque me falta la parte de poder, si no, mostrarles de lo que estoy tratando de ilustrar. Bien, tenemos entonces acá los bits de mensaje. Los bits de mensaje pueden tomar cualquiera de todos estos valores, ¿sí? Le vamos a poner, porque así lo hacemos más sencillo, m a la cantidad de bits de mensaje o a los nombres de los distintos bits de mensaje, ¿sí? ¿Qué pasa? Asumimos que a lo sumo vamos a tener un bit errado desde la transmisión. Esto es lo que les mencionaba antes, ¿sí? Esto es una de las premisas que no podemos resignar. Suponemos que únicamente voy a tener error en al menos un bit. Si es así, me va a alcanzar con agregar k bits, ¿sí? K como cantidad de bits que voy a tener que agregar, tal que k sea el menor número que cumpla con esta desigualdad. Es una desigualdad medio fea, no tiene sentido ponerse a despejar, pero sí, por ejemplo, en el caso de que m sea 4, yo puedo evaluar acá con 4 y me queda que k tiene que ser aquel valor que 2 a la ese número sea mayor o igual a 5 más k, ¿sí? No hace falta despejar eso porque es medio un lío, pero en cuanto empiezan a probar se van a dar cuenta que con 3 eso ya queda, con 2 no alcanza, ¿sí? No sé si hace falta que hagamos la prueba, fíjense que 2 al cuadrado nos quedaría 4 y acá nos quedaría, dijimos 4 más 1, 5, así que ahí ya no va a ser mayor, pero ya con 2 al cubo alcanza porque tengo 8 igual a 4 más 3 más 1, que es justo 8. En este caso se estaría dando no la condición de mayor, sino directamente la condición de igual. Con esta ecuación podemos obtener que entonces para 4 bits de información, me va a alcanzar con 3 bits de redundancia, ¿sí? Aquellos bits de redundancia son los que vamos a llamar K sub i, ¿sí? A los bits de información los vamos a llamar M sub i, y a los de redundancia K sub i. Esta K sub i
deben estar ubicadas de forma que sus posiciones, o sea, ese i, que me va a decir en qué posición lo voy a ubicar, tiene que ser siempre una potencia de 2. Fíjense, voy a ubicar un k en la posición 1, que es potencia de 2, es 2 a la 0. Voy a ubicar un k en la posición 2, que es 2 a la 1, y voy a ubicar el siguiente k en la posición 4. Sí, me desaparece la flecha cada tanto, no sé qué le pasa. Voy a poner el siguiente k en la posición 4. Entonces, con esto sabemos que los m van a estar en las otras posiciones. Si tenemos K1, K2, entonces voy a tener M3, K4, y luego voy a tener M5, M6 y M7. Esos van a ser los 8 bits que voy a estar necesitando transmitir para tener, no, perdón, los 7 bits que voy a estar intentando transmitir, voy a estar necesitando transmitir para tener 4 bits de mensaje. Una pregunta. Sí, claro. Estaría transmitiendo palabras de 7 bits, ¿no? Ujú. Y Sí, perdón, estaba tomando. ¿No sería menos eficiente para una computadora porque trabajan con bytes? Bueno, esto es el código inicial y suponiendo que yo estoy queriendo transmitir 4 bits, ¿sí? Esto obviamente, imagínense que ahora nosotros lo vamos a ver en palabras de directamente, a ver, ¿qué ocurre si vos tenés un bit más? Que necesitas más bits de redundancia, ¿sí? Una vez que agregas algún otro bit a la palabra, vas a necesitar más bits de redundancia. Entonces tampoco te va a quedar de 8, porque fíjate que el siguiente bit va a ser una potencia de 2 y ahí vas a tener un K8. Pero después, una vez que agregues más M, ya se te va a ir de la cantidad de un byte. O sea que no necesariamente. Piénsenlo como una forma de enviar. En este caso, como justo se trataba de 4 bits de información, me alcanza con 7. ¿Puedo mandar 8? Sí, ¿por qué no? Pero voy a estar desperdiciando un lugar. Esto es lo que nos indica el teorema de Hamming. Después, cómo lo apliquemos a la computadora es otro asunto. Ok. ¿Está bien? Fíjense acá que nos aparece la palabra armada con los colores correspondientes a cada uno de los bits, ¿sí? Los amarillos son los bits de paridad, se llaman, o bits de redundancia, y los rojos son los bits de información. ¿Sí? Me quedaron al revés, me parece que en la diapositiva anterior. Pero tenemos 3 bits de redundancia, nos fijamos que justamente las posiciones coinciden con las potencias de 2, y los bits de información tienen las demás posiciones que no necesariamente coinciden con las potencias de 2, de hecho, no tienen que coincidir con las potencias de 2. La pregunta ahora es, ¿cómo armamos esta palabra? ¿Sí? Sabemos que M3 va a ser igual a A, que M5 va a ser igual a B, que M6 va a ser igual a C y que M7 va a ser igual a D, siendo A, B, C, D la tira de bits que vimos en la diapositiva anterior. Me falta determinar ahora cómo voy a calcular K1, K2 y K4 para que cuando tenga un error me den la suficiente información para detectar dónde está el error. ¿Sí? Bien, vamos a eso. ¿Qué va a ocurrir con mi condición de pedir que los bits de paridad sean potencias de 2? Piensen a cada uno de esos bits como binarios. ¿Sí? Si yo tengo que escribir a K1, el 1 en binario me va a quedar con 3 bits, porque con 3 bits me alcanza para los 7 subíndices. Me va a quedar el primero 001, ¿verdad? El siguiente me va a quedar 010. El sub 3 va a ser 011. El 4, 100. El 5, 101. El 6, 110. Perdón, profe. Y finalmente el 7, 111. Sí. Ahora dejamos de ver las flechitas, no sé si la estabas usando. No, no la estaba usando, estaba moviendo las manos en el aire. Acá está la flechita. Ahí sí. Perfecto. Sí, cuando no la estoy moviendo me la hace desaparecer enseguida. Sí. Es lo que estamos yendo a explicar. Por eso estoy haciendo como un paso previo para que no salga así de la galera, porque ahí ustedes tienen anotado en azul qué bits generan a qué bits. Ahora la pregunta es ¿por qué? Fíjense el detalle de lo que estaba mencionando. Cada uno de esos números del 1 al 7 correspondientes a los subíndices de la palabra de Hamming, yo lo puedo expresar en binario utilizando 3 bits. ¿Bien? Bueno, fíjense que en el caso de 1, 2 y 4, en los 3 subíndices, cuando yo los escribo en binario, voy a tener un único 1. ¿Sí? K1 es 001, K2 es 010 y K4 es 100.
¿Cuál es la relación que va a haber entre los K y los M? Bueno, cuando yo tenga un subíndice, por ejemplo, M3, que es 0, 1, 1, va a estar relacionado con K2 y con K1. ¿Por qué? Porque K1 tiene en 1 el mismo 1 que M3, K2 tiene en 1 el mismo 1 que M3, pero K4 ese 1 lo tiene en 0, entonces K4 no va a ser parte de los... no va a ser generado por M3. ¿Se entiende esto o lo podemos repetir todas las veces que haga falta? Sí, no sé si Sí, por tengo, favor. me encantaría. No, es que como Una estoy, consulta. Lo que usted dice es como que la suma genera el otro número. O sea, el K2 y el K4 generan. exacto, exacto. Voy a tener que escribir porque como esto es un PD, No, devolvete a donde estabas hace un rato, tipo en el ¿sí? modo ¿Se puede? presentación, y mover la flecha abajo a la izquierda, donde hay un lápiz. El cursor, Ah, abajo a lo la tenía izquierda. tapado por el... ¿Esto? Esa es la No, derecha, a la izquierda, abajo a la tenés izquierda. razón. Espera que no sé qué saqué. Ah, acá está. Excelente. Igual tampoco es que mi... Hermoso. Buah, a ver si puedo dibujar con... y para borrar... No, ya probé. Creo Téngame que igual paciencia. queda Siempre presento solamente en en PDF la y ya en presentación. PDF lo tengo todo resuelto, pero esta diapositiva Marce me la mandó en PPT y yo en PPT nunca escribo. Bueno, no importa, después vemos cómo lo borramos. Lo importante es que se entienda. ¿Qué pasa? Este K1 va a ser 0, 0, 1. ¿Todos de acuerdo? Sí. Bien. Este K2 va a ser 0, 1, 0. Y este K4 va a ser 1, 0, 0. ¿Sí? ¿Qué particularidad tienen los tres? Que los tres son 3 bits y cada uno tiene un único 1 en distinta posición. Entonces, para yo ver cuáles K se relacionan con cuáles M, tengo que ver cuáles necesito juntar para llegar a ese valor. Por ejemplo, para el M3, que es 011, ¿cuáles tengo que juntar? K1 y K2. Exacto, el 001 y el 010. ¿Sí? K1 y K2 me van a hacer 011, que es el M3. Para el M5, K4 y K1 y K1. K4. exacto, K1 y K4. Para el M6, K4 y K2. exacto. Y finalmente para el M7, K1, K2, K4. exacto, los tres. Bien, esto también se puede ver como que se suman, o sea, 4 más 2 es 6, 4 más 2 más 1 es 7, o sea, lo pueden directamente sumar, no hace falta mirarlo con bits. Pero es interesante mirarlo con bits porque de esa manera se van a dar cuenta por qué después al final esto nos va a dar un resultado que nos diga exactamente dónde está el error. Bien. Pero si tienen dudas, una forma rápida de hacerla, fíjense que en este caso necesito generar M3 y pongo 2 más 1, necesito generar el 5 y pongo 4 más 1, para el 6 4 más 2 y para el 7 4 más 2 más 1, ¿sí? Bien, una vez que tenemos cuáles son los M's que intervienen en cada K, conformamos el K calculando la paridad entre todos esos M's. Vamos a dar vuelta a la cosa. Teníamos, ¿cuáles K generan el M? Ahora vamos a ver cuáles M participan en el K. Es la misma información, pero puesta al revés. Fíjense que para K1, vengo acá y tengo K1 en M3 y tengo K1 en M5. ¿Sí? Y tengo K1 en M7. Pero acá no tengo ninguna vez K1. Entonces, van a intervenir M3, M5 y M7. Este mismo razonamiento lo tengo que hacer con K2 y lo tengo que hacer con K4. K2 lo tengo en M3, en M6
y en M7. Entonces vengo acá y para calcular K2 tienen que intervenir M3, M6 y M7. Y finalmente para K4, en M3 no está acá en M5, está acá en M6 y está acá en M7. Entonces tengo M5, M6 y M7. ¿Dudas? ¿Se entiende el paso que di recién? Yo, perdón, me perdí. No entendí esto último de que para K2 interviene tales M y para K4 tales M. Bien, fíjate que son justamente lo azul fue lo que dedujimos de esto que tenemos acá. Sí. ¿Se ve, no? Ahora de nuevo el cursor. Es Ahora más no. chiquito. Es más chiquito, pero está. Porque como estoy Sí, escribiendo. se ve, está- se ve. Pero Bien. chiquito. Es un puntito rojo, por eso es más Sí. difícil de ver. Está acá arriba. Bien. Entonces, con esta información generamos el ítem azul, ¿sí? Que me dice que para generar con M3 genero K1 y K2, con M5 genero K4 y K1, con M6 genero K4 y K2 y M7 genera K1, K2 y K4. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, sí. Bien. Si M3 genera K1, pero M5 también genera K1 y M7 también genera K1, es porque para generar K1 necesito de los tres. Ah, ok, perfecto. Bien, lo mismo ocurre con la generación de K2 y con la generación de K4. Como son varios los que lo generan, voy a necesitar que esos varios se combinen para darme el resultado de K1. ¿Y cuál es esa combinación que voy a hacer entre todos esos valores? La paridad, ¿sí? Voy a encontrar la paridad entre esos tres. Vamos a ver si está en la diapositiva siguiente. Bien. ¿Cómo calculo la paridad? Con la compuerta XOR. ¿Sí? Cuando yo hago un XOR entre dos bits, me da justamente el resultado de la paridad de esos bits. Fíjense acá en el cuadrito que dice nota A XOR B en blanco a la derecha, que cuando A y B ambos son ceros me da 0, cuando alguno de los dos es 1 me da 1, pero cuando ambos son unos, como hay una cantidad par de unos, me vuelve a dar 0. ¿Sí? Entonces, el K1, el K2 y el K4 se van a calcular con la paridad de cada uno de los generadores de ese K. Entonces, lo que voy a hacer acá va a ser agarrar M3, fijarme cuál es el resultado del XOR con M5, fijarme cuál es el resultado del XOR con M7 y ese valor va a definir K1. Acá tenemos un ejemplo. Supongamos que el mensaje es 0000, ¿sí? O que el mensaje es 0001, tenemos tres opciones, o 0010. Son tres posibilidades. ¿Cómo calculamos los K? Los calculamos así. En el caso de la primera fila, voy a tener que hacer XOR entre M3, M5 y M7. M3 es 0, M5 es 0, M7 es 0. 0 XOR 0 me da 0, y ese mismo 0 XOR 0 me vuelve a dar 0. Entonces el K1 va a valer 0. Frénenme si se perdieron. Vamos a calcular el K2. El K2 es un XOR entre M3, M6 y M7. Nuevamente, 0 XOR 0 XOR 0. ¿Sí? Venimos acá para ver cuánto nos da el XOR. 0 XOR 0 da 0 y nuevamente ese 0, pero XOR 0 vuelve a dar 0. Entonces, el K2 nuevamente va a valer 0. Y con el K4 va a ocurrir lo mismo, porque justo todo el mensaje era 0. ¿Qué nos dice el K4? Que tengo que hacer un XOR entre... Bueno, acabo de perder... Ahí está. Acá. Entre M5, M6 y M7. M5, M6 y M7 son todos ceros, así que nuevamente 0 XOR 0 me da 0, 0 XOR 0 me da 0. Entonces K4 es 0. Si yo tengo que mandar el mensaje 0, 0, 0, 0, tengo que rellenar las tres posiciones de los bits de paridad o de redundancia con ceros. Esta es la forma en la que calculo cuál es la palabra de Hamming que voy a enviar. Vamos a volver a hacer lo mismo con los otros dos, ¿sí? Así no nos perdemos. Una pregunta. Sí, Si yo quiero enviar el primer mensaje que son todos ceros, sí. creo que esto fue calculado para una distancia, creo que era de 3. O sea, si me llega mal, ¿me llegaría con 3 bits cambiados? No, te va a llegar con un solo bit cambiado. ¿Y por Estamos qué sería asumiendo eso como premisa de Hamming.
Sí, entonces, ¿por qué dice que es distancia 3? ¿En cuál? ¿En esto? No, en la que viene. O en la de atrás, creo que sí, creo que la anterior. No, lo que te dice es que con distancia 3 puedo corregir hasta un bit. Más de un bit no puedo corregir. Ah, ok. ¿Está bien? Sí, gracias. No, de nada. Bien, vamos con el segundo, ¿sí? Así no nos queda tan en el aire. Vamos a calcular K1. K1 es M3, que es 0, XOR M5, que es 0, XOR M7, que es 1. Por ende, K1 va a valer 1. Una forma rápida de hacer esto es fijarnos la cantidad de unos que hay en esta cuenta, ¿sí? Acá fíjense que si yo tengo 0, 0, 1, tengo una cantidad impar de unos y por ende acá va a haber un 1. En el último, en el K2, tengo que mirar lo mismo. Tengo M3, 0, M6, 0 y M7, 1. ¿Qué cantidad de unos tengo? Una sola, es impar. Entonces nuevamente K2 va a valer 1. Y finalmente en M5, M6 y M7 tengo nuevamente un solo 1, que es una cantidad impar, entonces K4 va a valer 1. Rápidamente hacemos el último, ¿sí? Donde tenemos M3 XOR M5 nos da 0, XOR M7 sigue dando 0, entonces K1 va a ser 0, M3 XOR M6, 0, 1, 0, ¿sí? Tenemos un único 1, entonces va a ser 1, y finalmente M5, M6, M7 tenemos un solo 1, entonces va a ser 1. Esta es la construcción de la palabra de Hamming para distintos mensajes en el transmisor. Fíjense acá un detalle, ¿sí? Acá en el costadito, que dice TX. TX es transmisor. A partir del momento en el que cruzamos esta línea, vamos a estar en el receptor. Algo importante es que en el receptor no tenemos la información del transmisor. A mí me llega algo y no puedo usar información propia de la transmisión para entender qué es lo que me llegó, porque si no, obviamente, directamente no haría falta hacer toda la decodificación, porque significa que tenemos acceso directo al transmisor. Muchas veces eso es un error de examen, ¿sí? Suponer cosas que en realidad se supusieron en la parte de transmisión y ahí están teniendo un error porque una vez que estamos en el receptor no sabemos nada de lo que ocurrió antes del canal de comunicaciones. Entonces, en el receptor me están diciendo, supongamos que transmito el código 1101001. ¿Qué sé de esto? Bueno, sé que esta es la posición de K1, K2, M3, K4, M5, M6 y M7, pero no sé si alguno está bien o no. Ah, no, pará, supongamos que se transmitió, bueno, esto en realidad no lo deberían saber, pero como es un ejemplo, supongamos que se recibió esto, en realidad, ¿sí? Inicialmente supongamos que esto no lo sabemos, lo vamos a volver a mirar cuando terminemos el ejercicio como para ver que lo que hicimos estaba bien, pero quedémonos por ahora solo con la información del receptor, ¿sí? Eso que taché, hagamos de cuenta que no lo vemos. Se recibe, perdón, se recibe el 11010111. ¿Sí? De nuevo, acá otro spoiler, lo tachamos, no sabemos qué cambió. ¿Cómo detectamos si hay un error? ¿Sí? Bien, no hay problema. Agarramos este número, que está acá, que es la única información que tenemos, no sabemos qué cambió, no sabemos cuál era el mensaje original, y vamos a ver qué ocurre con cada uno de los bits de redundancia cuando hacemos un XOR de esos bits con los bits que en teoría los generaron. Si yo en teoría cada uno de estos K lo generé a partir de la combinación de todos estos M, entonces cuando yo hago K XOR el valor que en su momento utilicé para calcular K, debería siempre darme 0. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Cómo? Acá hay un detalle de, llamémosle bit de paridad a los P y bit de redundancia a los K, porque si no íbamos a tener lío, le estoy dando distintos, si no digamos los bit K y los bit P, así no hacemos lío, porque a veces estos bit P se utilizan como paridad y a veces los K se utilizan como paridad, así no hago lío.
Vos me estás preguntando, ¿cómo sabemos cuáles son los K originales? No sabemos. Nosotros acá vamos a usar los K que nos llegaron. De hecho, fíjate, acá K1, a mí me llegó este. Yo ya taché toda la información del receptor, no la tengo. A mí me llegó este. Yo sé que esta es la posición 1. Entonces, este 1 debería ser K1. No sé si está bien, pero debería. A su vez, porque 5 es la posición 5 y 1 es la posición 1. Los subíndices son las posiciones en las cuales están armadas las palabras. Acá me aparece como 1. ¿Se entiende? Este es K1. Este de acá al lado es K2. Este es M3. O debería ser. Ahora vamos a ver si son consistentes los resultados que nos dan. ¿Está bien? No, está bien. Pregunta de nuevo. No hay problema. Porque no existe M1. No, esa es información propia del código de Hamming. Nosotros en el transmisor sabemos lo que hizo la persona que codificó. ¿Por qué? Porque está codificando en el mismo diccionario que nosotros. O sea, nosotros esto sí lo sabemos. Esto lo sabemos. Sabemos que hizo eso. Lo que no sabemos es cuánto vale ninguno de estos valores en el transmisor. Sabemos que en el receptor nos llegó esto, pero no estamos seguros de ninguno. No, de nada. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, claro. Vos en el transmisor ya podríamos estar viendo que hay un error, ¿no? Digamos, si en el segundo, si K2 y K4 son 1 y el bit de paridad está en 1, podríamos saber que hay un error. Mi pregunta es... ¿En el receptor decís o en el transmisor? En el transmisor. ¿Por qué en el transmisor? Porque... Esto me llega en el receptor, ¿eh? Sí, no, estoy hablando de la tabla de antes. ¿K1 no representaría el bit de paridad o no? K1 es el bit de redundancia. Bien. ¿Y cómo se generan o sea, si hay un error, cómo se estaría generando? ¿Por los M? ¿O de dónde sale ese tipo de error? En realidad en la transmisión no debería haber un error porque vos en la transmisión tenés el mensaje que querés transmitir. Ok. Entonces, o sea, lo tenés 100% seguro, sabés que ese es el mensaje. El mensaje es, no sé, por ejemplo, en el último caso, 0010, ese es el mensaje. Y vos, los bits de redundancia, los generás a partir de esto, que es el teorema de Hamming. Ok. Entonces, los errores que pueden existir se generan pasando Una de la vez que transmisión a la pasamos el recepción. canal. Se generan en la recepción, tal cual. Los errores ocurren cuando ponemos toda esta información en un canal de comunicaciones y el canal de comunicaciones, por ejemplo, tiene que cruzar el Atlántico. Entonces, bueno, Ok. del otro lado llega lo que puede. Por un tema de probabilidad de error de bit, sabemos que a lo sumo en estos casos vamos a tener un bit de error. Perfecto. Bien, sabiendo que tenemos un bit de error, vamos a ver si lo podemos detectar. Y ahí es donde vamos a esta información, esto sí lo sabemos, ¿sí? Esto que está en rojo. Y entonces decimos, bueno, sabemos que el primer bit es un bit de redundancia y que lo llamamos K1. Entonces, este 1 va a estar en todos los lugares donde acá diga K1. Bueno, lo dice solo en este, va a estar solo ahí. Este segundo es K2. K2 va a estar en donde diga K2. Buenísimo. Este tercero es M3, ¿sí? Que es un 0. Acá va a estar 0 y acá va a estar 0. Lo mismo voy a hacer con K4. K4 es 1. M5 es 0. Y M6 y M7 son unos. Ahora, todo esto que yo estoy completando acá en rojo es toda información que recibí. Yo no sé si originalmente estos eran los valores que alguien había transmitido. Yo sé que eso es lo que yo estoy recibiendo. ¿Sí? Ahora, yo lo que sí sé es que la persona que estaba en el transmisor, para calcular este K1, hizo un XOR entre estos 3 bits. Entonces, esto debería ser igual a este XOR. Vengo acá y digo 0 XOR 0 es 0, XOR 1 es 1, XOR 1 me da 0, con lo cual en este primer caso estoy chequeando que este K1 es igual a toda esta cuenta. Por eso me da 0.
Ahora, si yo hubiese querido calcular el K2 con estos valores, fíjense que me da 0, XOR 1, 1, XOR 1, 0, XOR 1, 1. O sea que el K2 ya me está dando que no es igual a el XOR entre M3, M6 y M7. Entonces acá en lugar de tener un 0, que es lo que tendría si estuviese todo bien, estoy teniendo un 1. Me está dando una alerta de que hay algo que no está bien. Lo mismo pasa en el último caso, ¿sí? Tengo el 4 y estoy haciéndole un XOR con lo que se supone que debería haber utilizado para calcular el 4. Mejor dicho, lo que utilicé para calcular el 4, pero con los valores que se supone que tenía originalmente. Hago nuevamente esa cuenta y fíjense que 1 XOR 1 me da 0, XOR 0 me da 0, pero XOR 1 nuevamente me vuelve a dar 1. Entonces, acá hay una situación de alerta y acá abajo hay una situación de alerta. Esto estaría bien si los tres valores me hubiesen dado 0. Como hay dos valores que no me dan 0, tengo que ver ahora dónde está el error. ¿Quién me puede decir dónde está el error? Porque el XOR entre K2 y aquellos generadores de K2 me da 1. Y la XOR, cuando yo tengo dos cosas iguales, me da siempre 0. Y se supone que K2 debería ser igual a los bits que generan K2. O sea, no se olviden que yo esto que está en la burbuja roja de arriba lo sé. Yo sé que esa persona, la persona que estaba en el transmisor, para generar K1, hizo un XOR entre M3, M5 y M7. Lo que no sé es si el M5 que yo recibí y que estimo que es el que usó esa persona, el M3 que yo recibí y que estimo que es el que usó esa persona, y el M7 que yo recibí y que estimo que usó esa persona, me llegaron correctos. Eso no lo sé. Tampoco sé si el K1 me llegó correcto. El error puede estar en uno de los bits de mensaje o en uno de los bits de redundancia. Bien, volviendo a eso, tenemos dos maneras de ver dónde está el error. Una manera es pensándolo y la otra manera es ya usando el truquito en el cual nos da la respuesta fácil. Vamos a ver ambas. Fíjense un detalle. Si yo el primer caso lo tengo bien y el segundo y el tercero me dan 1, ¿qué cosas tienen en común la segunda fila y la tercera que no tiene la primera? M6. El M6. Viendo eso yo ya me doy cuenta que entonces el error va a estar en M6, porque si estuviera en M7 también había un error en el primero. Y si estuviera, no sé, en M3, no habría un error en el último. ¿Sí? Entonces, a partir de eso yo me puedo dar cuenta que el error está en M6. Esa es la manera difícil, si se quiere. ¿Por qué? Porque la manera fácil es simplemente escribir la terna P4, P2, P1 y poner el resultado que nos da. Y fíjense que el resultado es 1, 1, 0, que es el 6. ¿Sí? La particularidad que tiene esta forma de armar las cosas es que a mí me va a dar, utilizando P4, P2, P1, me va a dar la posición del error. ¿Sí? Cuando el error esté en 7 me va a dar 1, 1, 1, cuando el error esté en 2 me va a dar 1, 0, 1, 0, 1, 0, y cuando no haya ningún error me va a dar 0, 0, 0. Si venimos acá y destapamos lo que tapé, ¿sí? Fíjense que justamente decía que el error estaba en M6, y acá si venimos acá, justo este es igual, este es igual, este es igual, todos estos son iguales, y el único que está invertido es el 6. Pero bueno, es mejor si esto no lo mirábamos, hacíamos toda la de conversión, y ahora lo sumo, chequeamos que lo que hicimos estuvo bien. Les dejo 2 segunditos para que les caiga un poco la idea y me preguntan si hay alguna duda. Nada, todo claro, repásenlo, ¿sí? Practiquen, prueben códigos, fíjense que esto es un ejercicio que no necesita ni una guía, ¿sí? Agarran cualquier M de 4 bits y hacen la codificación, después le cambian uno, esperan a que pase un día para no acordarse qué número le cambiaron, hacen la decodificación y se fijan que sea la misma. Yo tengo una duda, me quedó un poco Sí. de algo de más atrás. Me perdí dónde entra en todo esto el tema de la distancia, porque pensé que eran como dos alternativas, usar bits de paridad o usar distancia. Sí, en realidad hay muchas alternativas para detección de errores. El tema es que todas las otras son solo ejemplos porque no van a poder corregir el error.
La diferencia con Hamming es que Hamming puede corregir el error. Lo de la distancia del código se puede usar porque si yo tengo un código con una determinada distancia y yo envío palabras de ese código y cuando me llegan veo que la distancia no es correcta, yo puedo advertir que hay algún error, pero no puedo saber en dónde. Entonces, son unas primeras aproximaciones a la detección de errores, pero que no me permiten corregirlo. ¿Qué alternativa tengo ahí? Pedir que me vuelvan a mandar la información. Es la única alternativa que tengo. En cambio, con Hamming, yo no necesito pedirle al transmisor que vuelva a enviar, porque solito con el propio código con el cual se arman las palabras de Hamming, puedo darme cuenta dónde está el error y corregirlo. Ah, ok, o sea, distancia no tiene nada que ver con Hamming. No, se me mezclaron. No. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda? Bien, pasamos entonces al concepto de multiplexación. Vamos a tener un componente, un dispositivo, al que vamos a llamar el multiplexor, que va a tener una cierta cantidad de entradas, ¿sí? Que en este caso son las que figuran como I, todas estas son las inputs, son las entradas. Va a tener una sola salida y va a tener una cantidad de variables de control. Estas S de acá abajo son variables de control. ¿Cuál es la particularidad que va a tener el multiplexor? Que la cantidad de entradas va a ser igual a 2 a la n, o sea, 2 a la cantidad de variables de control va a ser igual a la cantidad de entradas de datos que va a tener el multiplexor. Suponiendo que esto sea n, esto va a ser 2 a la n. Bien, ¿para qué se les ocurre que puede servir esto? Para enviar múltiples señales por un solo cable. Exacto. Z va a ser mi salida, va a ser mi canal de comunicaciones, y yo voy a poder elegir cuál de las entradas es la que voy a enviar. Esto Marce siempre hace un ejemplo de lo que era hace muchísimos años una conmutación, ¿sí? Telefónica. Había una operadora, la operadora recibía que Pepito quería hablar con María Rosa y lo que hacía era conectar a Pepito con María Rosa. En este caso sería esa información la que entra en N y este sería el canal correspondiente, por ejemplo, a Pepito, y del otro lado otra operadora con un demultiplexor, a ver si lo tenemos en la siguiente, no. Bueno, cuando lleguemos al demultiplexor, va a ser exactamente lo mismo para conectarlo con el canal que corresponde, y de esa manera la información puede ir y venir por un único canal de comunicaciones, pese a que sean varias las posibles entradas que puedo enviar. ¿Cuál es la tabla o la fórmula para el multiplexor? Fíjense que para las n variables de control, en este caso tenemos 2, ¿sí? Entonces vamos a tener las posibles combinaciones 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿sí? Para la primera, para 0, 0, voy a unir la salida con la primera entrada, que es la entrada I sub 0. Para la segunda, 0, 1, voy a unir la salida con la entrada I sub 1. Para I sub 2, para la tercera, 1, 0, voy a unir con I sub 2, y por último, para la última, que es 1, 1, voy a unir con I sub 3. Si quieren ver cómo es la ecuación que gobierna este circuito, fíjense que es la que aparece en la diapositiva, ¿sí? Donde nos aclara que para que I sub 0 sea el término que va a predominar, necesito que estos dos sean 1, y estos dos solamente van a ser 1 cuando ambas valgan 0, porque me aparecen negados, ¿sí? Entonces, cuando ambos sean 0, esta parte se va a hacer 1 y va a predominar I 0. Todo el resto, mientras tanto, va a ser 0. Cuando este sea 0 y este sea 1, va a predominar I 1, y así con el resto de los términos. ¿Sí? Este circuito que ven acá es el esquema interno de un multiplexor de 2 entradas de control. ¿Sí? Cada entrada está conectada a una única salida Z. En caso de que tuviéramos más de 2 entradas, más de 2 variables de control, recuerde que la cantidad de entradas que va a haber va a ser siempre 2 a la n, siendo n la cantidad de variables de control. Así como de aquel lado tuvimos a Pepito, que la operadora lo conectó con el canal de comunicaciones, acá tenemos la operadora de la otra ciudad, que lo que va a hacer es conectar a María Rosa, ¿sí? Suponemos que María Rosa es 1, 1,
Así que va a poner acá 1, 1 y me va a conectar con Z3. Acá va a ocurrir lo mismo. Para una cantidad n de variables de control, yo voy a tener 2 a la n salidas y una única entrada, que es ese mismo canal de comunicaciones. La tabla va a ser similar, pero en este caso no voy a tener una única salida, sino que voy a tener 4, ¿sí? Y fíjense que para cada una de las variables de control lo que voy a tener es siempre 0, salvo en el caso en el que esté seleccionada la combinación correspondiente a mi salida, y en ese caso voy a mandar directamente la entrada a ese valor. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tener Z0 activada únicamente cuando S1 y S0 sean 0, ¿sí? Y así sucesivamente para el resto de las combinaciones. ¿Dudas hasta acá? Hola, Vane, en el chat nada, ¿eh? Ah, ¿qué haces? ¿Cómo estás, Lucas? Todo bien. Bien. Así como teníamos el esquema del multiplexador, tenemos el esquema del demultiplexador. Este va a ser un esquema para una combinación de solo 2 variables de control, ¿sí? Por eso vamos a tener 4 variables de salida. Tenemos una única entrada y tenemos exactamente la analogía con lo que fue la multiplexación en lo que era la otra punta del canal de comunicaciones. ¿Qué cosas podemos hacer con estos dispositivos? A veces va a ocurrir que necesitemos implementar este tipo de situaciones, pero no contemos con la cantidad exacta de entradas o salidas de los dispositivos que vamos a necesitar utilizar. Entonces lo que podemos hacer es construir dispositivos más grandes utilizando dispositivos más chicos, ¿sí? Nosotros podemos construir un demultiplexor o un multiplexor de la cantidad de salidas que yo necesite o de la cantidad de entradas, utilizando varios dispositivos más pequeños, ¿sí? Que tengan esta misma relación de 2 a la n, cantidad de salidas en este caso, para n variables de control. Fíjense, este es un ejemplo, ¿sí? De una ampliación en árbol, se llama, porque se utiliza un decodificador para controlar cada una de las habilitaciones de los multiplexores, en el que voy a implementar 16 salidas utilizando 4 dispositivos de 4 salidas, ¿sí? Para las 16 salidas necesito 4 entradas, 2 de las cuales van a ser las mismas variables de control de cada uno de estos dispositivos y 2 de las cuales lo que van a hacer es controlar con el decodificador cuál de estos dispositivos es el que se activa, ¿sí? Y en función de eso, cuál de las combinaciones de CD es la que va a entrar al demultiplexor para seleccionar la salida correspondiente. Bien, ¿hasta acá? ¿Dudas? Genial. Yo un detalle nomás. ¿El decodificador y demultiplexor son lo mismo? No, no, el decodificador simplemente selecciona, fíjate que acá no tengo variables de control. Tengo 2 entradas y 4 salidas. Cuando acá pongo 0, 0, selecciona esta. Cuando acá pongo 0, 1, selecciona esta. Es simplemente, no tengo el canal de comunicación, es simplemente la codificación de 2 entradas en este caso, donde me da una posición, y esa es la posición en la cual voy a mandar un bit en 1. Ah, o sea, es siempre un bit en 1, no es lo que venga de otro lado. No, en este Ok. no. Las entradas van a estar todas por acá. ¿Ves que acá tenés la entrada? No sé si se ve el puntito. Esta es la entrada. Y las entradas van a venir todas directamente a los demux. Ah, ok, perfecto. O solamente se va a encargar de habilitar cada una de las habilitaciones de los dispositivos. Una consulta. Sí. O sea, el deco manda un 1 al demux que corresponda, ¿no? Y en la Sí, entrada, a la entrada de habilitación del demux. y en la entrada que viene. En la entrada viene la señal del canal, Ok, ¿y cómo se decide en qué salida va? dependiendo justamente de la combinación de entradas. Supongamos que acá vos tenés, por ejemplo, 0000. Vamos a hacer un caso fácil. En la entrada. ¿Sí? En las 4 variables de control del demux de 16 salidas. Ok. Todo este cuadrado blanco va a equivaler a este dispositivo. Mira, vamos a ver qué puedo hacer con mi mousepad y con mi pulso medio desastroso, pero...
Acéptenme los puntitos suspensivos acá. Acá hay 16 salidas. Y estas son 4 variables de control. No, bueno, no están marcadas ahí. Me vuelvo. ¿Sí? Estas son A, B, C, D. Son estas, en realidad. Si las quisiera marcar, son estas y estas. Y esta es la entrada. Me tengo que comprar un mouse, ya sé, pero estamos haciendo lo posible. Ahí va. Esta entrada es esto. Estas A, B, C, D son las que uso justamente para controlar cuál de estas 16 salidas es la que voy a seleccionar. Fíjate en el caso en el 0000, ¿qué va a ocurrir? Acá con 00 va a mandarse el 1 por el 0, porque estoy en el 00. Vengo por todo este camino y lo que va a hacer es habilitarme este demultiplexor. Todos los otros van a estar deshabilitados. Una vez que me habilita este demultiplexor, me fijo qué ocurre con CD. Y como dijimos que era 0000, CD va a ser 00. Como CD va a ser 00, va a ir a ese 0. Entonces va a habilitar esta. Perfecto, clarísimo. O sea, CD definen qué salida dentro del multiplexor y AB definen a qué de multiplexor va. Exacto. Perfecto, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Esto es como una implementación del multiplexor con los 4 demultiplexores y un decodificador, ¿no? Esta es exactamente eso. Es la implementación de un demux de 16 salidas utilizando varios demux de 4 salidas. La implementación de un multiplexor. De un demultiplexor. Fíjate que el multiplexor Ah, era sí. el que hacía que todas las entradas vayan a un cable. En este lo estamos desarmando. Ojo, si tuvieran que implementar el multiplexor es exactamente igual, ¿sí? Solo que lo implementarían con 4 multiplexores de 4 entradas. ¿Alguna otra duda? Bien. Estamos hablando de multiplexar información, ya dijimos que íbamos a encontrar distintas maneras de enviar esa información a través del cable, y ahí es donde surgen los distintos métodos, ¿sí? O tipos de multiplexación que hay. Dentro de los distintos métodos de multiplexación tenemos la multiplexación por división de tiempo. Ahora en las diapositivas subsiguientes, antes de que alguno pregunte, vamos a ver un poco en qué consiste esta multiplexación por división de tiempo. Después tenemos la multiplexación por división de frecuencias. Y finalmente tenemos la multiplexación por división de longitud de ondas, ¿sí? De wavelength, que es longitud de ondas. Ahora vamos a ver un poquitito en qué consiste cada una de ellas, ¿sí? ¿Qué ocurre? Cuando yo tengo que hacer una multiplexación en el tiempo, lo que hago es compartir un mismo canal de transmisión entre varios usuarios. ¿Y cómo lo comparto? En distintos slots de tiempo, ¿sí? Cada uno de esos slots de tiempo va a corresponder a un usuario, pero todos ellos van a estar utilizando el ancho de banda total disponible, ¿sí? Va a ser esa división entre los distintos usuarios, entre los distintos mensajes que tienen que transmitirse, va a estar hecha separando slots o ranuras de tiempo. En cambio, cuando esté haciendo una multiplexación de frecuencia, lo que voy a tener que hacer es, mediante filtros en el espectro de frecuencias, voy a cada una de esas pequeñas ventanitas de frecuencias, voy a transmitir un usuario distinto, ¿sí? Cada uno posee su propia banda de frecuencias por la cual transmitir. Ahora vamos a ver unos dibujos que por ahí son un poco más claros. Y finalmente, en WDM o Wavelength Division Multiplexing, lo que ocurre es que lo que se divide o se parte son aquellos colores o aquellas distintas longitudes de onda que hay en la señal. Bien, un poco lo que dijimos recién, para multiplexación en división de tiempo podemos transmitir distintas señales a través de un mismo canal. El canal se va a dividir en slots, ¿sí? O en ranuras de tiempo, pero cada una de ellas va a utilizar la totalidad del ancho de banda. Durante ese intervalo que sea asignado al usuario se va a transmitir la información y los receptores lo pueden reconstruir
a partir de esas secuencias de datos que llegan en los intervalos de tiempo que ya conoce, ¿sí?, la persona que tiene que recibir, que corresponden al usuario que transmite. Esto puede ocurrir con TDM o Time Division Multiplexing sincrónico, ¿sí?, que cuando esos intervalos de tiempo están predefinidos y asignados de manera fija, cada canal tiene su tiempo para enviar datos, y si no, la otra manera es con TDM asíncrono o asincrónico, ¿sí?, que es que esa comunicación no tiene el desperdicio que tiene la sincrónica, porque en la sincrónica, si no hay datos para enviar, los intervalos igual van a estar predefinidos y se va a asignar cada uno de esos intervalos a un usuario distinto. En cambio, en el asíncrono, esa asignación se hace de forma dinámica, ¿sí?, y se va a asignar de acuerdo a la cantidad de transmisión que se quiera hacer. Por supuesto que el asíncrono suena más eficiente, pero no necesariamente más sencillo de implementar, y es por eso que están ambas opciones. Acá tenemos un poco un esquema de lo que es un TDM, ¿sí?, de cómo se hace esa multiplexación. Fíjense que tenemos un MUX que tiene 4 entradas, en este caso, podrían ser la cantidad de entradas necesarias. Y fíjense que esos 4 usuarios que tienen que mandarle la información tienen slots asignados. Y una vez que esos slots se terminan, digamos, se siguen transmitiendo, o sea, el flujo de datos se sigue transmitiendo a medida que esos slots van llevando la información de cada usuario. Yo sé que el usuario 4 va a transmitir en este slot y en este slot. Entonces, de esta manera, en forma sincrónica, yo tengo cada uno de los espacios de tiempo asignados a cada uno de los usuarios diferentes. Y acá en el demultiplexor, ellos saben muy bien cuál corresponde a cada uno de esos espacios y por ende pueden demultiplexar esa información que están recibiendo. En el caso de la división por multiplicación de frecuencias, sí. Una pregunta del anterior Sí. para confirmar. ¿Sería la división, o sea, no estoy seguro si es por los colores o qué, me refiero, sería el caso de sincrónico? Este es sincrónico, sí. Ok, Sí, listo. Sí, el Eso. asincrónico en realidad podría tener, supongamos que el asincrónico, si el 4 justo ahora no estuviera transmitiendo, no tendría el 4 y podría tener varios 3. O sea, el asincrónico es toda una configuración dinámica que es bastante compleja. En general es más común que se utilice el sincrónico, por lo menos acá en Argentina se suele utilizar el sincrónico porque el asincrónico no es sencillo de asignar. Bien. Vamos a la multiplicación por división de frecuencia. Dijimos que el TDM asigna slots de tiempo. El FDM asigna rangos, no slots, sino más bien zonas, rangos de frecuencias a cada uno de los usuarios. Y eso hace que el ancho de banda de cada uno de esos rangos sea propio de cada usuario. ¿Cuánto ancho de banda se le asigna a cada usuario? Va a depender del tipo de transmisión de la que se trate, ¿sí? Y cada una de esas banditas es utilizada por esa señal en particular que quiera enviar ese usuario. Todo se modula con distintas señales portadoras, ¿sí? Cada una de las portadoras va a tener la correspondencia del usuario que esté transmitiendo en ese rango o en ese pedacito de señal, y mediante filtros se puede separar y se puede interpretar del lado de la demultiplexación. Bueno, a diferencia de el TDM, donde compartíamos el ancho de banda, pero teníamos distintos momentos en los cuales se hacía la transmisión. En este caso, cada uno tiene su ancho de banda, pero todo se puede transmitir al mismo tiempo por distintas frecuencias. Hay, por supuesto, varios métodos para que estas frecuencias no interfieran la una con la otra, ¿sí? Tienen que estar lo suficientemente separadas, tienen que tener determinadas potencias, hay un montón de condiciones dependiendo de cuál sea el tipo de servicio del que se trate y el tipo de comunicación y tecnología que utilice para que justamente no ocurran estas interferencias entre los distintos canales. Un ejemplo típico de FDM es, no sé si ustedes ya lo utilizan tanto como lo utilizamos nosotros en su momento, pero la radio FM, ¿sí? La radio FM tiene frecuencias como 88,1 MHz, 101,5 MHz, ¿sí? Son señales que se transmiten a través del aire, que tienen una propagación relativamente buena, porque uno desde su casa puede sintonizar un aparato relativamente pequeño y
recibir esa frecuencia de radio, pero que si bien tiene una buena propagación, no es una propagación tan buena como, por ejemplo, las frecuencias de AM, ¿sí? Que utilizan frecuencias más bajas, donde propaga mejor, pero la calidad del sonido también es peor, ¿sí? Siempre que uno se mueve en frecuencia, las características que tienen la frecuencia son diferentes y por ende se utilizan con distintos objetivos, ¿sí? No todas las frecuencias tienen el mismo uso ni la misma posibilidad de ofrecer prestaciones a los usuarios, dependiendo de cuál sea la que van a utilizar. Bien. En el caso de, bueno, multiplexación por división de frecuencia analógica es para enviar señales analógicas, ¿sí? Como en el caso que dijimos recién, de transmisión de radio AM y FM, y la misma multiplexación, pero en el caso digital, se utiliza para enviar señales digitales, como en el caso de las comunicaciones por satélite. Si tenemos que esquematizar de alguna manera el FDM, lo podemos hacer de esta forma, donde fíjense que al mismo tiempo se están enviando todas las comunicaciones correspondientes al multiplexado, solo que van a ir cada una en un determinado canal de frecuencias, ¿sí? Llegándole al demultiplexor, y el demultiplexor va a recibir o va a interpretar la del canal que le corresponda, utilizando algún tipo de filtro que le dé en limpio la información que va a tener que, por supuesto, leer en el tiempo, pero que la va a descomprimir o demultiplexar de acuerdo a cómo le llegue en el rango de frecuencias asignado. Bien, con esto damos fin a los temas que teníamos pensados para el día de hoy. ¿Quieren que hagamos, es temprano todavía, no sé si quieren que hagamos algún repaso de alguna parte que no haya quedado muy clara? No sé, Lucas, vos si tenés algún comentario. No, Vane, la verdad que todo en orden lo mío. Digamos, la clase que viene vamos a ver, ya vamos a entrar en modelo OSI, así que es una clase, digamos, totalmente distinta a la de hoy, ¿no? Entonces, lo bueno sería quizá ver si hay alguna duda para despejarla hoy. Perfecto. No está relacionado con esto, pero después vamos a empezar ya en temas más teóricos, si se quiere. Excelente. A mí me da que una consulta así medio Sí, claro. rápida. En la diapositiva 11, de detección de errores en TX. Esperá que yo no veo los números de diapositiva acá, no sé por qué. ¿Acá? Esa misma, ahí. Cuando hicimos el segundo cálculo de P1, P2 y P4, no me había quedado muy claro por qué en el ejemplo 1 de P1, K1 da 1, M3 da 0, M5 0, M7 1. Los copié de acá. Este ok. es 1, esta es la posición 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo para hacer el cálculo de P1, P2 y P4 asumo que todos los bits llegaron bien, porque no tengo otra forma de hacerlo, ¿sí? Asumo que todos estos bits son correctos. Ahora, si todos estos bits fuesen correctos, acá yo debería obtener 0, 0, 0. Ok, perfecto. Esa es mi duda. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? Ahí en el chat de Vane preguntan la multiplexación y el demux, ¿cómo se realiza en cada caso? ¿Se tienen los bits de control asignados para cada rango a utilizar? Pregunta Pedro. La multiplexación, en este caso, a ver si... Pedro, ¿tenés micrófono? Sí, tengo. Perfecto. ¿Me querés? Sí, sí, se escucha. Sí, por ejemplo, en la multiplexación con el tiempo sincrónico, o no me acuerdo bien ¿Por división de tiempo? Ese. Sí, esta. Sí, los bits de control para cada bloque que están fijos, digamos, y se van cambiando cada X tiempo y listo. O cómo se... Sí, este esquema, o sea, si bien en este caso hay... Este dibujo que ven acá es exactamente un multiplexor, así como las... ¿Saben lo que es una compuerta, supongo? Vieron que las compuertas tienen dos entradas y una salida. Por ejemplo, la compuerta AND, que es la compuerta que multiplica. Tiene dos entraditas y una salida. Ese es el esquema de un dispositivo. Este es el esquema de un dispositivo de multiplexación. Ustedes pueden ir a una casa de electrónica y comprar un multiplexor de esta cantidad de variables de control y esta cantidad de entradas. En el caso esto es esquemático. Vos imaginate que acá no va a haber 4 computadoras conectadas, puede haber millones de computadoras conectadas. Entonces acá va a haber algún algoritmo, algún tipo de
control que va a manejar justamente cómo se hace todo esto. Ya por suerte, cuando uno necesita enviar información, ya no hay una conmutadora que tiene que agarrar un montón de clavijas y enchufarlas para poder hacer la comunicación. Y todo eso se hace en forma automática. ¿Sí? Entonces, ese mismo proceso que si nosotros queremos hacerlo en algo casero en casa, vamos y compramos un multiplexor, a gran escala y con este tipo de multiplexaciones que justamente son para mucha transmisión de datos, tiene toda una electrónica atrás, que por eso esto está puesto medio en forma esquemática, para que sepan que es el mismo principio que en la multiplexación, pero no es que acá hay un multiplexor directamente conectado, sino que acá hay toda una electrónica por detrás que incluso puede tener programación y parte algorítmica para poder hacer esto. No sé si eso responde tu duda. Sí, sí, gracias. Yo tengo una consulta con este mismo. ¿Qué diferencian? O sea, hay una única, o sea, un solo canal de comunicación, ¿no? O sea, ¿qué diferencian los 3 colores diferentes? O sea, entiendo que los 10. El tiempo. Pero es solo El una, tiempo. o sea, es solo una salida. Es solo un canal de comunicación, pero en un mismo, o sea, en el tiempo continuo se envían un slot para 4, un slot para 3, un slot para 2, un slot para 1, y cuando termina empieza nuevamente. Entonces la persona que recibe, o bueno, esto por supuesto a gran escala, se sabe que para el usuario 4, sus slots de comunicación van a estar acá, 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 y los que sigan. Esto obviamente acá hay solo 3, pero estos van a ser una cantidad mucho más grande, ¿no? Sí, sí, en ese ahí hago una aclaración, en Dale. TDM, generalmente lo que van a ver son los time slots o los slots de tiempo, son 32. Entonces van a ver después, cuando veamos la jerarquía de la trama en SDH, que es la tecnología de transmisión sincrónica, ahí van a ver esta multiplexación, la van a ver en detalle, y cómo lo hace con una trama de las que el otro día mencionó el profesor Volpi, E1, por ejemplo, que era una tecnología de las primeras para lo que era transmisión de redes de telecomunicaciones, donde era una trama de SDH, una STM1 de la jerarquía más alta, de 155 mega, hasta una E1, que era, digamos, la trama de 2 mega clásica, que después la vamos a ver cuando veamos SDH, y esa trama de 2 mega se divide en 32 slots de tiempo de 64 kilobytes cada uno, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver después graficado cuando veamos SDH más adelante. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda del último, del de división por frecuencia. Sí. En los otros, en los de tiempo, vos solamente, dependiendo del tiempo, elegís a quién le transferís la información que te llega. Por ejemplo, sabes que habla el cliente 1 y se lo pasas al que tiene que llegar del cliente 1 según el tiempo. Pero cuando es por frecuencia, como que tenés que transformar lo que te dice el cliente 1, 2 y 3 para saber que le llega al destinatario 1, 2 y 3. No sé si te entendí bien lo que querés decir. O sea, en la frecuencia la diferencia es que, de hecho, un poco acá también la idea es que los colores se mantienen, ¿sí? Que cada uno de los canales va a corresponder a un usuario. Entonces, así como en el caso del tiempo, vos tenías la información de a qué slot correspondía a cada usuario, en este caso vos tenés la información de qué portadora corresponde a cada usuario. Entonces, cuando llega al otro lado, cada uno de los receptores va a tener la información de, bueno, el usuario 1 está en el canal 1 con determinada portadora, el usuario 2 está en el canal 2 con determinada portadora. Y sí, lo que va a tener que hacer, la información sí va a llegar en tiempo continuo, pero va a llegar, por supuesto que multiplexada para poder estar toda enviada en la misma portadora. Sí, o sea, mi duda era más por un tema de, por ejemplo, en el caso de hablar por teléfono, todas las frecuencias de la gente que habla es la misma, pero lo tenés que separar de alguna forma para que... No, pero acá no es que se manda directamente, mismo en este tampoco. No es que yo agarro, por ejemplo, una persona hablando y empieza a hablar, la corto y acá la corto de nuevo y esa es la manera de transmitir. O sea, esto se transmite en tiempo y esto se transmite en frecuencia, pero necesitas sí o sí algún tipo de protocolo de
de transmisión y la información se transmite montada en una portadora, con ciertas... No está, ¿cómo decirlo? No es que simplemente es la frecuencia sin ningún tipo de alteración. Hay todo un proceso que se le hace a la señal para que esto sea posible, ¿sí? Mismo tampoco es que se va a transmitir necesariamente en la frecuencia de la voz. Yo estoy hablando ahora, y mismo cuando yo tengo que transmitir esa voz, por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato, en FM, yo no hablo a la frecuencia de FM. Entonces, toda esa voz tiene que estar montada en una frecuencia, con una portadora y con determinados parámetros que hagan que eso pueda transmitirse, porque además también hay degradación de señal. Hay un montón de cuestiones que hacen a las comunicaciones. Nunca es tan sencillo. Estos son esquemas simplificados. Después, además, dependiendo de cuál frecuencia se utilice. Estos son tipos de multiplexación. Además de los tipos de multiplexación, todos estos tipos de multiplexación, dependiendo en qué rangos de frecuencias esté, también se comportan distinto. Tienen distintos tipos de interferencia, tienen distintos tipos de comportamiento. Entonces, es mucho más complejo que directamente mi voz tiene distintas frecuencias y la del otro quizás también y necesitamos usar las mismas frecuencias. No, esto se va a transmitir a la frecuencia que a vos te asignen, que no puede no tener nada que ver con la de la voz. ¿Se entiende la duda? Sí, sí, perfecto. Sí, digamos, desde que sale la voz por el teléfono hasta que llega al otro lado se transforma muchísimas veces. Exacto, en general los condicionantes son, a ver, quizás en otras épocas había condicionantes mucho menores. Hoy en día hay comunicaciones por todos lados. Uno está caminando por la calle y hay transmisiones a todas las frecuencias que se le puedan ocurrir, ¿sí? En algún momento, hace, no sé, 10 años, recién se empezaba a hablar de utilizar las frecuencias por arriba de los 30 gigas. Hoy ya todo eso está todo ocupado, ¿sí? Hay una parte que está siendo transmitida en forma inalámbrica, otra parte que está siendo transmitida por satélite. Es infinita la cantidad de cosas que tienen que convivir en un mismo espacio. Entonces, imagínense que siempre lo que se va a priorizar es que esa convivencia se pueda hacer de forma de que haya la mayor cantidad de comunicaciones posibles ocurriendo en simultáneo. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una consulta con respecto al del tiempo, el anterior. Sí. Sí. Mi pregunta es, ¿las distintas señales se dividen siempre en, según un protocolo, en el mismo cantidad de tiempo o dependiendo la señal se ajusta al tiempo, pueden quedar menos bloques de una señal que de otra? En el ¿O se caso, redistribuyen el mismo? puede ocurrir que algún usuario, por ejemplo, tenga dos canales. Puede ser que el usuario 1 y el usuario 2 sean la misma persona, que haya pedido y por alguna razón que desconocemos se le hayan asignado dos canales y cuente con mayor ancho de banda que el usuario 3 y el usuario 4. Eso se puede hacer. Ahora, siempre hay que tener una base de canal mínimo, porque si uno hace todo desordenado ya entramos en la TDM asincrónica, y ahí tenés que tener nuevamente todo una sincronización de cómo es que vas a hacer para poder transmitir todos diferente sin que haya interferencia. Ahí ya hay toda una tecnología atrás de eso que no es sencilla. De hecho, se estuvo viendo, yo trabajo en eso y estuvimos viendo cómo hacer justamente para implementar ese tipo de cuestiones y los mismos prestadores no tienen ninguna intención de meterse con el lío que es tratar de transmitir en forma dinámica. Bien, y si la señal 1 es más, puede pasar que la señal 1 sea más corta o lleve menos tiempo que la señal 2, por ejemplo, se achican los espacios y se mantiene... No, el espacio que uno tiene es fijo. Y puede terminar antes, entonces. Lo que pasa es que ustedes lo están pensando como que lo que se envía como la señal 1 es directamente esa cantidad de segundos. Y en realidad toda esa información va a estar... Ustedes no lo piensen en voz, piénsenlos en datos, ¿sí? En general son chorreras de datos que no terminan nunca, pero suponiendo que alguno no se utilice por algún motivo o se utilice menos cantidad, quedará vacío, porque es el precio que se paga por saber dónde empieza y dónde termina la comunicación y no cometer el error de que se interfiera unos con otros. Ok, perfecto. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda?
¿Nadie? Lucas, no sé si... No, chat nada y bueno, ahí pregunta Jaco Santamarina cuándo van a estar las diapos. Me parece que ya se están subiendo. Bueno. Bien, si no hay más dudas, entonces nos queda un rato, pero podemos dar la clase por terminada. Aprovecho ya que nos queda tiempo para hacer un comentario que estuve haciendo en todas las clases que di esta semana. Como probablemente muchos de ustedes sepan y les haya pasado con otras materias, esta semana hubo paro docente, la semana que viene hay paro docente de nuevo. En particular, nosotros con Marce y con Lucas hemos decidido dar todas las materias, en especial a ustedes que por cuestiones de organización la semana pasada no pudieron tener las clases, pero pese a eso, aprovecho que nos sobró un poquitito de tiempo para recordarles que si bien decidimos dar las materias, estamos de acuerdo con que la situación es un desastre, estamos de acuerdo con la lucha de nuestros compañeros docentes, en particular lo que yo les dije a los chicos ayer, yo en las clases que fueron presenciales asistí pero no firmé el libro, así que es como si no hubiera ido, y en esta clase que es virtual, bueno, es un poco todavía más efímera nuestra participación, pero sí un poco apoyar lo que decidieron hacer nuestros compañeros y a decirles que si nosotros no lo hicimos, fue simplemente por ustedes, porque tratamos de que en todo este desmoronamiento que está habiendo del sistema universitario, a los alumnos les vaya impactando con la menor fuerza posible dentro de lo que están nuestras posibilidades. Un poco lo que contaba el otro día, la forma en la que encontramos nosotros de no perder demasiado nuestra posibilidad de ser docentes, es que ya creo que hasta Lucas, que es el que menos materias tenía, ya lo hemos arrastrado a 3 materias astronómicas en la facultad. Muchos nos preguntan, ¿ustedes son los mismos Volpi y Assad de la otra materia? Sí, somos los mismos, porque lo que está ocurriendo es que nuestros compañeros renuncian por los desastrosos que son los sueldos y nos llaman desde el departamento desesperados que no tienen docentes. Entonces, bueno, nosotros creo que ya, por lo menos Marce y yo ya llegamos al tope. No sé si Lucas aceptará un par de materias más o no, pero esto eventualmente se va terminando. Esto eventualmente se va terminando porque nosotros también eventualmente algún día nos dan un poco de ganas de vivir y de tener algunas otras actividades. Por supuesto que ninguno de los tres vive de la docencia, ¿no? Todos tenemos nuestro trabajo de 8 horas y además tenemos 2, 3, 4 y hasta 5 cargos docentes porque nos gusta dar clase, porque disfrutamos lo que hacemos, porque queremos compartir también el conocimiento que adquirimos en nuestros trabajos. Y bueno, encontramos esta manera, pero la verdad es que debería ser mucho más, debería haber más cantidad de docentes, porque hay mucha gente capacitada para hacer estos trabajos, y la realidad es que esas personas, porque, no sé, su situación familiar es distinta y necesitan el dinero, no pueden dedicarse a la docencia como se dedicaban unos años antes. Entonces, un poco también dimos la clase, sí, pero traer el tema al aula, me parece también, para no volverme loca, trato de ir haciéndolos de a bloques, medio multiplexando mi cabeza en tiempo, porque si no, tengo miedo también de cometer un error y de terminar agregando gente a la materia que no corresponde. Bueno, esos son productos de lo que está pasando con la situación de la universidad hoy en día. Así que bueno, un poco ponerlos en temas, supongo que habrán tenido pérdidas de clase, esperemos que todo esto no termine en el cierre de la universidad, pero bueno, nosotros estamos acá para despejarles las dudas que tengan y para tratar de que dentro de cómo están las cosas tengan la mayor cantidad de clases posible. No sé si hay alguna duda más, si no, ya vamos por terminado. Hay una duda más, Vane, del tema Dime. de agregarnos. Dice, ¿qué preferís que hagamos? ¿Te reenviamos solicitud o esperamos? No, esperen, no me reenvíen más, que ya tengo la casilla colapsada. No. Pero no, hay mucho contenido todavía, así que... Todos los que me la enviaron durante la clase pasada o en las horas subsiguientes, ya los agregué. Después en el medio, porque eso fue el lunes, y el martes a la mañana tuvimos otra materia y me llegó toda otra chorrera de otros chicos que son de otra cosa, que quieren que los agregue al campus, o sea, es totalmente distinto el protocolo. Y ahí en el medio, los que me empezaron a mandar a partir del martes ya me quedaron mechados entre los otros. Los voy a agregar, denme tiempo, porque bueno,
Esta semana estuvimos de paro, bueno, supongamos que mi paro, me adhiero al paro en lo que es agregar gente a las distintas plataformas. Dimos muy clase, bien. pero todo no podemos hacer. Está muy bien. Así Igual que denme lunes y un poco de martes es tiempo. feriado, ¿eh? Lunes y martes Claro, es tengo feriado. hasta el miércoles para agregarlo. Igual muy Ok. probablemente los termine agregando el jueves o el viernes, pero bueno. Bueno, estamos más o menos con eso. El viernes que viene sí ya tenemos clase confirmada. Así que bueno, vamos a empezar de ahí ya con modelo OSI y demás. Así. Bien, perfecto. ¿Hubo alguien que no pudo entrar en la clase de hoy? ¿O tuvieron que entrar con el otro mail? ¿Ese fue el problema? Porque tengo entendido que por lo menos pudieron conectarse todos. Mientras puedan conectarse todos, lo otro lo voy regularizando con el tiempo. Perfecto, ahora son 109 conectados, somos 109, menos nosotros dos Sí, son es más, 107. otro detalle, los que me mandaron el mail a mí, eso sí es importante, los que me mandaron el mail a mí es para agregarlos al evento. Los que quieran que los agregue a la lista de distribución, mándenle el mail a Marce, porque muchos me lo mandaron a mí, no lo pusieron en copia a Marce, y yo estoy metiendo las cosas en el evento, y Marce además tiene la lista del CIU Guaraní. Los que quieran cambiar su mail en la lista del CIU Guaraní, porque pusieron uno que no era de FIUA, por favor mándenle mail a Marcelo directamente. Porque imagínense que yo si encima le empiezo a reenviar los mails a Marce, ahí sí que Marce se hace un lío bárbaro. Por eso, por lo menos que lleguen de parte de ustedes. Bien, dicho esto, son menos 20, tampoco es tan temprano. Damos por finalizada la clase de hoy. Que tengan buen fin de semana y nos vemos el viernes próximo. El viernes próximo. Buen fin de semana para todos. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, buen